Muy bien, hermanos. Yo quisiera que por favor me acompañen a la segunda carta a Timoteo y que busquen en el capítulo 2. Quisiera contarles una pequeña historia, simplemente para que podamos entender el impacto que tiene la acción de pasar o traspasar la palabra de Dios, ¿verdad?, de una persona a otra. Esto suena muy cotidiano, vamos a decir, muy poco espiritual, pero por favor, ténganme paciencia. Dice, el célebre maestro de la Biblia, A. Schuller, contó acerca de un hombre llamado Michael Billister, un distribuidor de Biblias. El hombre vendía Biblias, que un día visitó una pequeña aldea en Polonia, una aldea muy remota, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es muy importante. Ustedes saben que Polonia fue uno de los países que estaban más cerca o estaban en el mismo centro de uno de los frentes donde se peleó la Segunda Guerra Mundial de una forma más cruda y sangrienta, ¿verdad? Y la destrucción y el aislamiento que sufrió Polonia fue muy grande. Este hombre, ¿verdad?, le regaló una Biblia a uno de los aldeanos, quien se convirtió al leerla. Este hombre recibió la Biblia y leyéndola, mientras, ¿verdad?, pasaba tiempo con la palabra de Dios, su vida fue cambiada. Dice que este nuevo creyente pasó el libro y se lo pasó a otras personas dentro de la aldea. Y el ciclo de conversiones e intercambios continuaron hasta que unas 200 personas se habían convertido en creyentes gracias a esa única Biblia. Cuando Billister regresó en 1940, luego de que había, ¿verdad?, pasado la guerra, este grupo de cristianos se reunió para celebrar un culto en el que él predicaría la palabra. Había una iglesia ahí ya y este hombre llegó y iba a predicar en este grupo. Él normalmente pedía que la gente diera sus testimonios, o sea, daba la oportunidad. Pero esta vez simplemente sugirió que algunos de los que estaban allí recitaran versículos de la Escritura. Un hombre levanta la mano y le pregunta y le dice, ¿quiso decir versículos o capítulos? 13 personas, o muchas de esas personas, habían memorizado no solamente unos pocos versículos, sino libros completos. Había 13 personas allí que se sabían completo el Evangelio de Mateo, Lucas y la mitad de Génesis. Había una de las personas que había memorizado los salmos completos. Aquel único y sencillo ejemplar de la Biblia entregado por Billister había cumplido su labor, su obra. Las vidas transformadas daban testimonio de la palabra, de la obra de la palabra, de la obra transformadora de la palabra de Dios en aquellos que la reciben. Es asombroso, ¿verdad que sí? Esto sucedió en verdad y nos da una idea y nos pone en el momento en el que tenemos que estar para poder entrar en esta carta. Durante los últimos domingos la palabra ha venido animándonos a vivir una vida piadosa, ¿verdad? Y se nos explicó en segunda de Pedro cómo se ve esta vida piadosa y cómo se ve el que nosotros nos ocupemos, ¿verdad?, consciente y esforzadamente en cultivar en nosotros las características de esta vida piadosa. ¿Lo recuerdan, verdad? Todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad se nos ha dado por su divino poder, por medio del conocimiento de Cristo. Y la semana pasada el pastor Jeremías nos dio todo un inventario de cosas que Pedro nos dice que si abundan en nosotros, si están en nosotros y abundan, no nos van a dejar estar sin fruto. El énfasis en las últimas predicaciones ha sido en el ser. Sean lo que Dios los ha llamado a ser. Procuren que en ustedes estén las características, los aspectos, las facetas del carácter de Cristo. En la mañana de hoy vamos a movernos del ser
y vamos a ver que ese ser trae consigo una misión, un hacer. Y para esto vamos a leer en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, a partir del verso 1 y hasta el verso 7. Por favor, acompáñenme a leer la palabra de Dios. Dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acompáñenme por favor a orar. Oh Señor Jesús, oh tú Señor que eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, cuyo nombre es sobre todo nombre. A ti Señor, tu nombre, Señor, en esta mañana invocamos. Señor, te pedimos que la obra de tu Espíritu Santo esté, Señor, presente en medio de la exposición de tu palabra. Señor, ayuda al predicador, ayúdame, Señor, que no sea un estorbo para aquello que tú quieres traer a tu iglesia. Que tu palabra, Señor, sea expuesta, Señor, y que nosotros, nuestros oídos, nuestros corazones estén listos, abiertos, Señor, para recibir tu palabra. Señor, ser desafiados, ser animados y ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la carta de Segunda de Timoteo es una carta muy especial. Es considerada la última carta que el apóstol Pablo escribió de las que fueron compiladas en el canon del Nuevo Testamento. Esta fue su carta, si se puede considerar su carta de despedida. Luego de esta no hay ninguna otra carta. Y Pablo la escribe en el contexto de su segundo encarcelamiento en Roma. ¿Alguien puede, por favor, voltear el abanico? Creo que es ese. Es este, sí. Gracias. El sonido me estaba volviendo loco, perdón. Esta es, verdad, vuelvo. Él escribe desde la cárcel. Y este segundo encarcelamiento tiene una particularidad cuando lo comparamos con el primero. La primera vez que Pablo estuvo preso en Roma, él estuvo preso en una casa que estaba alquilada, estaba cumpliendo prisión, guardando prisión domiciliaria. Y en esta casa, eso parecía como un centro comunitario. Por ahí pasaba todo el mundo, todo el que quería iba a visitarlo. Pablo siempre estaba rodeado de sus amigos, sus colaboradores, y es la prisión que Lucas nos describe en el final del capítulo de Hechos, de la cual Pablo fue eventualmente liberado. En este momento Pablo no se encontraba así. La tradición nos dice que él se encontraba en una de las peores prisiones, uno de los peores calabozos que existían en Roma, la prisión mamertina, que estaba cerca del foro romano. Era donde, según la tradición, llevaban a muchos de los cristianos antes de ser martirizados en el Coliseo o de ser quemados en las calles como antorchas para iluminar las calles de Roma durante la persecución neroniana de Nerón. Pablo se encuentra esta vez casi absolutamente solo. Él mismo le dice a Timoteo: solamente Lucas está conmigo. Y en el primer capítulo dice: todo el mundo me ha desamparado. Él está allí habiendo sido abandonado por casi todos sus colaboradores y en medio de un proceso judicial
que, según la tradición, culminó con su condena y con su martirio, su ejecución, siendo decapitado. Este es el ocaso, el final de la vida de Pablo, y él, pudiéramos imaginarlo allí en ese calabozo oscuro, húmedo, frío, incómodo, encadenado como un criminal, nos lo dice en el capítulo 1 de Timoteo, y está escribiendo esta carta. Y está ardiendo en su corazón el deseo de enviar a su compañero, a su más cercano colaborador, a su hijo en la fe Timoteo, un encargo, ¿verdad?, que era de la mayor urgencia que este hombre recibiera. Pablo había sido de gran impacto e influencia sobre la vida de Timoteo, como mentor, como padre, como maestro. Y él quiere asegurarse que Timoteo, por medio de esta carta, reciba el encargo que él tenía que llevar a cabo y continuar luego de su partida. Y este es el punto, hermanos, y quisiera comenzar poniendo esta imagen en su mente. Cada uno de nosotros es como un eslabón en una cadena. Imagínense una cadena, usted y yo somos un eslabón de la cadena. Hay una generación detrás de nosotros que nosotros heredamos, de quien nosotros recibimos. Pero también hay una generación delante de nosotros que recibirá lo que nosotros le dejemos. Pero ahora, lo que hagamos en esta generación, la nuestra, es todo lo que importa. Es nuestra responsabilidad ocuparnos en hacer esto, en entregar a esta generación lo que nosotros mismos también recibimos de aquellos que nos precedieron, de los que vinieron antes de nosotros. Y esto es urgente, esto no es algo que sea para algún día, no es algo que sea opcional. Pablo está tratando de asegurarse de que Timoteo conozca esto mismo. Dios nos está diciendo exactamente esto mismo a nosotros. Asegúrate de preservar lo que recibiste, el tesoro del Evangelio, pero asegúrate también de transmitirlo hacia adelante, de transmitir el mensaje. La pregunta en esta mañana es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos pasando hacia la próxima generación, hacia adelante? ¿Qué es lo que le estamos entregando a los demás? ¿Qué tan preocupado, o mejor dicho, ocupado estamos acerca de el legado que vamos a dejar cuando ya no estemos aquí y partamos a la presencia de Dios? ¿Qué es lo que vamos a dejar? ¿Qué va a quedar en nuestra familia, en nuestros amigos, en aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor? Yo no sé si te has hecho esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos dice el Señor que es lo que tenemos que hacer? Y es que cada creyente tiene la responsabilidad de asegurarse que durante su vida se encuentre haciendo algo que tenga repercusiones eternas. No es solamente como un drama que hacíamos cuando yo hacía pantomimas. Y yo quiero que usted me imagine así mismo, pintada la cara blanca, con ropa negra, ¿verdad?, haciendo dramas en actividades evangelísticas, y había un drama que se llamaba Trabaja, Come, Duerme, describiendo la vida del hombre. Y de vez en cuando, en el medio de ese ciclo, de repente diversión, o tal vez romance, ¿verdad? Pero era un ciclo que terminaba con la muerte. Esa no puede ser nuestra vida, sino que debemos procurar, ¿verdad?, que nuestra vida tenga impacto en aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor, y que esto sea de consecuencias o repercusiones eternas.
eternas. Por eso es que Pablo comienza animando a Timoteo, como fuimos animados en el verso 6 del capítulo 1, diciéndole: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don. Comienza contigo, dentro de ti, en lo que eres. Dice: por la imposición de mis manos. Y el verso 7 dice cuál es la actitud o el ímpetu que debe haber cuando hagamos esto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta misión, la misión de una vida piadosa, como hemos llamado nuestro mensaje, se lleva a cabo de esta manera, no con cobardía, sino con valor, en el poder, en el amor y en el autocontrol que viene por el Espíritu que nos ha sido dado. Y es esto, Pablo nos comienza, ¿verdad?, recordándonos que necesitamos el espíritu de valentía para poder llevar a cabo esta misión. Y hay algo que me llama mucho la atención en el primer capítulo. Pablo está diciendo en el momento en que escribe la carta, en medio de la persecución, los cristianos estaban saliendo de Roma en masa. O sea, estaban huyendo de la persecución, del peligro, y una de las razones, y usted pudiera decir, bueno, ¿y qué es lo que Pablo quiere? No era fácil quedarse ahí en ese momento. No digo yo que él se encuentre que todo el mundo se ha ido. Por eso dice, oye, lo que está pasando es que muchos han reaccionado con cobardía. Pero Pablo lo que entonces nos da como contraste, y si ustedes lo leen, busquen ahí en el verso 15, dice: ya sabes que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda. Y menciona dos nombres infames ahí que han quedado, su legado ha sido como aquellos que abandonaron al apóstol en su momento de mayor necesidad. Dice Figelo y Hermógenes. Hay muchos nombres de gente aquí que son infames, que son nombres muy raros en la epístola, pero menciona entonces en el verso 16: conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo. Ese es otro nombre también que yo les recomiendo que nunca usen, ¿verdad?, para ponérselo a sus hijos, los que van a tener hijos, que quede aquí, ¿verdad?, que nos sirva de testimonio, pero no le ponga, por favor, ese nombre a sus hijos. Pero dice Onesíforo, este hombre, de este hombre Pablo dice: muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Este hombre era un hombre que se vio caminando en vía contraria cuando todo el mundo venía de allá para acá. Estaba yendo directamente hacia el peligro cuando todo el mundo estaba huyendo del peligro. Dice que Onesíforo fue a Roma, pero no solamente llegó allá donde estaban matando y quemando a los cristianos, sino que Pablo dice que, me imagino, con una valentía que solamente Dios y su Espíritu podía dar, Onesíforo buscó a Pablo hasta que lo encontró. Y le fue de mucho refrigerio y consuelo cuando lo halló. Dice: antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Este hombre Onesíforo era un ejemplo de esto mismo que él le dijo a Timoteo, de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Es un gran contraste en medio de una situación, en medio de un tiempo en el que muchos simplemente se doblegarían y claudicarían. ¿Por qué menciono eso? Porque este ejemplo está justo antes de lo que el apóstol Pablo empieza a decirle a Timoteo en el texto que en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a considerar. O sea que no se corta, los capítulos no son inspirados. Pablo, cuando le dice a Timoteo, tú entonces, está haciendo referencia a lo que está detrás. Aquellos que lo abandonaron, pero en contraste, Onesíforo, que valientemente fue en contra del peligro y lo ayudó. Y aquí entonces yo
quisiera dividir para ayudarles a poder llevar el flujo del pensamiento y de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y lo que Dios quiere decirnos a nosotros en estos 7 versos, en 2 partes, en 3 partes. La primera es que Pablo le da a Timoteo 3 mandamientos. Esta es la primera parte, 3 mandatos. Cuando le dice, pero tú, en cuanto a ti, y esta es una frase clave de este pasaje. John Stott dice, las palabras que para mí son más significativas de la carta son los 2 pequeños monosílabos su, de, en griego, ¿verdad? Eso significa, en cuanto a ti. Pero tú, Pablo lo repite 4 veces. Timoteo está siendo llamado a ser diferente. No debe ceder a las presiones de la opinión pública, ni conformarse al espíritu de su época, su cultura, sino mantenerse firme en la verdad y la justicia de Dios. A mi juicio, nada es más necesario para los cristianos en el mundo y en la iglesia que el tener o el contar con esta misma valentía. Pablo comienza diciéndole a Timoteo en el verso 1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y este es el primer mandamiento. Y vuelvo de atrás a darle de nuevo los 3 temas que vamos a ver. 3 mandamientos, 3 ejemplos o imágenes o 3, formas muy visuales, muy gráficas de explicarnos de qué manera es que habremos de vivir y llevar a cabo esta misión. 3 ilustraciones, ¿verdad?, de la vida diaria para poder entender dónde debe estar nuestra mente al llevar a cabo esta misión. Y en tercer lugar vamos a ver una exhortación o recomendación final. Versos 1, ¿verdad? En el verso 1, 2 y 3 encontramos los 3 mandamientos. En el verso 4, 5 y 6 vemos las 3 ilustraciones. Y en el verso 7 vamos a ver entonces esta exhortación o recomendación final. Muy bien, en primer lugar, el primer mandamiento que Pablo le da a Timoteo en el verso 1 es, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y llama la atención el que Pablo comience, ¿verdad?, entregando el encargo a Timoteo diciéndole, encuentra tu fuerza o sé fortalecido en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y esto pudiera ser una forma extraña de darle ánimo, o sea, como darle un discurso, como un entrenador cuando está con el equipo que le da lo que los que hablan inglés le dicen un pep talk. Vamos a decir, una charla, una motivación para que la gente se anime. Cuando Pablo le dice, encuentra tu fuerza fuera de ti. Porque esta expresión, fortalécete, está en 3 modos, ¿verdad? Y expresa 3 cosas. Está en tiempo presente, es una voz pasiva y se encuentra en el modo imperativo. Piensen en un entrenador, como les decía, que está diciéndole a sus jugadores, generalmente le dice, ok, prepárense, pónganse todo su equipo y vayan allá afuera y resuelvan. Vayan, tiren para adelante, denle para allá. Pero Pablo no le está diciendo eso a Timoteo. ¿Por qué? Porque la vida piadosa simplemente no funciona así. La vida piadosa funciona, y es algo que necesitamos aprender muy temprano cuando comenzamos a caminar en ella. Se nos dice que el primer principio para la bendición es que nosotros dependamos de Dios. Es la dependencia de Él, quien es el que ya ha provisto todos los recursos. Ustedes han recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Escuchábamos en estos últimos 2 domingos. Ustedes los recibieron. Paul Tripp, en Cómo cambia la gente, dice, lo único que usted ha traído a este matrimonio
a esta unión con Cristo es el pecado que hizo necesario, ¿verdad? Es su pecado, fue lo único que te trajo. C.S. Lewis dice así mismo, lo único que el no creyente, que el hombre trae a la redención es el pecado que la hizo necesaria. Usted no pone nada más, y es lo que Pablo le está dejando saber a Timoteo de entrada. Le está diciendo a él que su fuerza, su suficiencia debe encontrarse en el infinitamente abundante poder habilitador de la gracia de Dios en Cristo, que es el que hace posible que Timoteo y que tú y yo podamos hacer lo que tenemos que hacer con éxito en estas circunstancias en que estamos viviendo o en cualquier otra circunstancia que pudiera venir. Lo primero que Pablo le dice es: fortalécete, sé fortalecido. Y este mandamiento está en esto. Es un mandamiento que está expresado en tiempo presente continuo. Lo que quiere decir es que es todos los días, continuamente. No está diciendo ve de vez en cuando, ve cuando la circunstancia lo amerite, cuando la vida aprieta, cuando vienen las dificultades. No te está diciendo que lo hagas en ese momento. Nos está diciendo que tenemos que estar conectados a esta fuente continuamente. El desafío de la vida piadosa es vivir cada día en total y completa dependencia de este poder que es quien nos capacita y quien nos habilita, quien nos da la posibilidad de vivir y de llevar a cabo aquello que tenemos que hacer es en el tiempo presente. Y esto pudiera sonar como una lección de gramática griega, pero es importante que entendamos lo que el Espíritu inspiró a Pablo a escribir. Además de que está en el tiempo presente, está en la voz pasiva. No le está diciendo a Timoteo: saca fuerzas, apriétate los cinturones. Es algo que tú tienes que sacar de ahí, de tus entrañas. Vamos a ver. Lo que está diciendo es que en esta acción Timoteo es pasivo. Es alguien fuera de él que está actuando y llevando a cabo lo que Pablo le está diciendo que tiene que suceder, le está mandando. Quien tiene que proporcionar, esta es la implicación de que quien actúa y obra es Dios mismo por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es Él en nosotros que actúa para darnos la fuerza o el poder que necesitamos para vivir la vida piadosa, exitosamente. Si lo dijéramos de otra forma es: mantente conectado con la fuente del poder y no trates de hacerlo por ti mismo o por tus propias fuerzas. Esfuérzate en la gracia, es más bien, sé fortalecido por medio de la gracia que está en Cristo Jesús. Esto es como una forma de poner en letras grandes, ¿verdad? Y marcadas lo que dice Juan 15:5, que Randy predicaba hace un par de meses, cuando hablaba de la vid, Jesús como la vid verdadera. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. De esto se trata esta fuerza, esta fortaleza. Es a esto mismo a lo que el apóstol Pablo se refería cuando decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque yo pueda, sino porque Él puede. La fuerza está en Él. Y es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando pensemos en la misión que viene con esta vida que Dios nos ha hecho vivir. Tercero, modo imperativo. Hay un sentido de urgencia. Esto es algo que no es opcional. Hay una necesidad imperante. Es un requisito indispensable. Y usted pudiera pensar, bueno, es que Timoteo era pastor. Esto no es solo para los pastores. Esto es para usted y para mí también. Nuestro tiempo nos ha
movidos y somos empujados por la cultura a que seamos independientes, que no dependamos ni de otra persona. Y ustedes ven que ahora aún el sentido de comunidad y de dependencia y de interdependencia en las familias se ha perdido. Antes las familias eran grandes, vivían cerca, se ayudaban los unos a los otros, pero la cultura te dice ahora, tú no puedes depender de nadie más. Y nos ha condicionado aún a que olvidemos que esta vida que hemos recibido, que no es de nosotros, sino que vino por causa de la obra y la suficiencia de la obra de Cristo, es una que se vive en total dependencia de Dios. Primero que cualquier cosa, necesitamos ser fortalecidos por medio de la gracia. Pues a la luz de lo que Pablo va a decirle a Timoteo, y nos va a decir a nosotros, de lo que tenemos que hacer, es un milagro si nosotros salimos de ahí vivos. Lo que hay que hacer no requiere menos que el contar con la suficiencia del poder de Dios actuando en nuestras vidas. Porque allí Dios se llevará la gloria. Él lo hizo, no nosotros, no a nosotros. Oh Señor, sea la gloria sino a ti. Cuando es su poder actuando en nosotros, Él se lleva la gloria. Y lo que nos dice Pablo aquí es que la gracia siempre va a ser necesaria para poder hablar con valentía y con convicción y estar de pie y denunciar nuestra cultura, denunciar los valores que son contrarios a la verdad. La proclamación requiere fortaleza y esta fuerza viene de un solo lugar, del Espíritu Santo que habita en nosotros y quien nos capacita. Debemos volvernos a Él y debemos de entender que nuestra dependencia está solamente en Él. Pablo lo decía él mismo cuando hablaba a los corintios acerca de sus debilidades. En 2 de Corintios 12 dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, verso 9, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él decía, Pablo, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fortaleza. Sé fortalecido. Primer mandato. Segundo mandato, verso 2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Esta es nuestra misión. Nuestra misión es aquello que nosotros recibimos de gracia y que días como hoy seguimos recibiendo y que cada vez que nos juntamos tenemos un estudio bíblico, seguimos recibiendo, cada vez que viene una enseñanza, seguimos recibiendo. La vida no se trata de acumular solo para nosotros, sino de también transmitir, entregar, confiar, encargar a otros que reciban aquello que nosotros también hemos recibido. Mi misión es ser una persona que pase hacia adelante el mensaje de Jesucristo, que lo comparta con los demás. Él me fortalece y me da la capacidad, entonces yo me pongo en acción para poder hacer aquello que Él me ha encargado hacer. Y es importante resaltar que Pablo comienza diciendo y hablando de cuál es el objeto que nosotros tenemos que pasar hacia adelante. Cuando dice lo que has oído de mí, él está hablando acerca del evangelio, del tesoro, como Pablo le dice, que fue depositado en él. Y se lo dice en el capítulo 1, verso 8, dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mi precio suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Y dice un poquito más adelante, ahí mismo en el verso 14,
guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Pablo se lo repite muchas veces. Se lo dice más adelante en la carta, en el capítulo 3. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La misión de la vida piadosa es la proclamación del Evangelio. Pero no solamente la proclamación del Evangelio, porque pudiéramos decir, bueno, yo proclamo el Evangelio, la gente se convierte y bueno, a Dios que reparta suerte y que Dios se encargue de todos los convertidos. No es proclamar el Evangelio para tener conversiones, es proclamar el Evangelio con el propósito de hacer discípulos. Es darle el Evangelio, pero es ayudarles a crecer en el Evangelio para que haya un resultado, y allí es donde vamos a llegar también, y a entender cuál es la encomienda. No es simplemente predicar, no es simplemente, y yo meditaba en la parábola del sembrador y meditaba en lo errada que estaba la imagen visual que Cristo quería presentarnos a nosotros del sembrador. Yo pensaba que el sembrador era un tipo que salía con un saco de semillas de la puerta de su casa y empezaba a regar semillas por cualquier sitio. Y esto no puede estar más lejos de la realidad. Sería absurdo, ¿verdad que sí? Que Jesús utilizara esta imagen con alguien que al final el resultado iba a ser muy improbable. Este sembrador salió a sembrar su campo, pero algunas de las semillas, porque su campo estaba cerca de un pedregal, habían espinos por otro lado, y habían otros también cerca de un camino. Y algunas semillas cayeron en esos lugares. O sea, es más precisa que la que yo tenía. Y mi error, yo no sé si usted comparte ese error conmigo, pero esta es lo que tiene más lógica, lo que resulta más razonable. No es salir a tirar semillas y no sé dónde la tiré, no sé dónde cayó y bueno, vamos a ver si en algún momento algo de ahí sale y Dios sabrá. No, hay un campo, hay una tierra, hay un lugar donde tú y yo hemos sido llamados a trabajar y a vernos haciendo esto. Es proclamar el Evangelio para ganar discípulos, para hacer discípulos. Ahora, ¿ustedes están listos para un trago un tanto amargo? Para mí lo es, porque yo no puedo decir que me he visto haciendo mucho esto. El 95% de los cristianos en la iglesia de hoy en día nunca ha conducido a una persona a Jesucristo. Esto debería ser algo que nos ale las cuerdas del corazón. 95% nunca ha tomado el tiempo de predicarle el Evangelio a alguien y conducir sus pies hacia la cruz y a la salvación. Puede ser que nosotros estemos allí. Pero Jesús mismo dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo alguien puede ocultar la luz y ponerla debajo de la cama? Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Warren Wiersbe dice esta frase, tú eres un creyente porque a alguien le importó, alguien se tomó la molestia. Un pastor preparar un mensaje para que tú tal vez en algún momento estuvieras sentado allí escuchando la proclamación del Evangelio
y por la acción del Espíritu respondieras por fe. Tú eres cristiano porque a alguien le importó. Ahora es tu turno. Ahora te toca a ti. Y este es el mandamiento, ¿verdad? Dar gracia, dar de gracia lo que de gracia recibiste. Fue por esta gracia que fuiste salvado y es por esta gracia que tienes que darlos a otros. Y Pablo sigue y lleva esto un poco más allá y nos dice cuál es el propósito también dentro de esa misión. No solamente hacer discípulos, sino es preparar a ese discípulo para que haga lo mismo con otros. Este es el efecto multiplicador del discipulado. No es hacer discípulos para que se sienten aquí a acumular entonces y que la cadena se rompa. Es que tú vas a discipular a otros, vas a encargarles entonces, ahora te toca a ti esto mismo que estamos escuchando hoy. Tú tienes que asegurarte de decirlo y encargarle a aquellos que Dios pone a tu alrededor para que tú seas una influencia sobre ellos. Un predicador, un siervo de Dios dice lo siguiente, y esto es algo también que debe llamarnos a mirar a nuestras vidas, nuestra iglesia. Dice, la mayor alegría de mi ministerio ha sido ver a estas personas, las personas que con las que él ha trabajado, en multiplicadores espirituales. La última y gran comisión que Jesús dio a sus seguidores antes de ascender al Padre fue hacer discípulos. El objetivo de la iglesia no era construir una organización, sino en convertirse en un organismo vivo formado por personas que habían decidido seguir a Jesús y aprender de Él. El objetivo de este organismo vino a ser la gente, ganar personas y hacerlos crecer en Cristo para que ellos pudieran a su vez ir y ganar a otros. Cada hombre y mujer debía convertirse en un ganador de almas y un hacedor de discípulos. Cualquier iglesia que haga menos que eso ha dejado de cumplir el objetivo de Cristo para su iglesia. Y esto responde la pregunta que muchos de nosotros tal vez nos hemos hecho. Señor, ¿por qué cuando me salvaste me dejaste aquí? Hubiera sido muchísimo más fácil y sencillo que en ese mismo momento el Señor nos traspasara a los cielos y nos hubiera evitado muchísimo sufrimiento. Pero Cristo quiere que esta cadena siga y por esa razón es que tú y yo permanecemos aquí, para que tú y yo dejemos a la siguiente generación lo mismo que recibimos por la gracia de Dios. ¿Qué estás haciendo con esto que has recibido? ¿Estás compartiendo el tesoro que recibiste en el Evangelio? ¿Qué estás haciendo? Necesitamos entender que esta misión no es de los pastores, es de todos los creyentes. Tenemos que ser eslabones en esta cadena viva. Y si usted lo puede ver así, esta cadena nos une directamente a Cristo, predicándole a las multitudes y a sus discípulos. Yo no sé si lo puedes ver. Esto que estamos llamados a hacer nos conecta directamente con nuestro Señor en la tierra, viendo las multitudes y teniendo compasión de ellas. En esta cadena que no terminará, porque déjenme decirles algo, tú tienes la opción de no hacer esto, yo la tengo también. Cristo no te necesita, ese no es el punto. No es lo que dice en la parte de atrás de una compañía de autobuses que dice, Cristo cuenta contigo. Y eso se oye como muy espiritual, pero es mentira. Cristo no te necesita. Jesús mismo dijo, si estos, y mire, póngase ahí, si estos callaren,
No importa, porque aún las piedras van a clamar. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle, Señor, que las piedras no tengan que hablar por mí. Yo quiero cumplir la misión que me ha sido encomendada. Ayúdame, Señor. Él no nos necesita, pero Él nos da. Es nuestro privilegio. Es nuestro privilegio el que Cristo continúe haciendo avanzar su obra a través de nuestras vidas. Es nuestro privilegio, nuestro deleite, pero también es nuestro deber, es nuestra misión. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta misión? Está en el tercer mandamiento y las tres imágenes que vamos a ver rápidamente ya, ¿verdad? Para cerrar esto que Pablo nos está diciendo a través de esta carta enviada a Timoteo. Verso 3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Y esto, el primer mandamiento y el segundo mandamiento tienen que ver con el que está en el medio, el primero y el tercero, perdón. Y es como un sándwich. Por causa de la misión que se nos ha dado de compartir de gracia lo que hemos recibido, necesitamos la fuerza de Cristo. Pero esto va a tener como resultado que vamos a sufrir dificultades por causa de nuestra misión. Es así. ¿Cómo se va a ver mi vida cuando me vea siendo fiel al encargo de hacer discípulos? Hay tres ilustraciones: un soldado, un atleta, un labrador. Y las tres tienen cosas en común. Soldado en la guerra, no un soldado de reserva, no un soldado como los nuestros, ¿verdad?, que son encargados de seguridad de una tienda. Y eso es muy común, o sea, y bueno, yo no puedo decir, ¿verdad?, eso está mal, estamos viviendo en tiempo de paz, ¿qué más van a estar haciendo? Qué bueno, ¿verdad?, que nuestros soldados pueden darse el lujo de poder hacer eso, pero este soldado que Pablo está mencionando es uno que está en medio de un conflicto y en medio de la guerra. Un atleta compitiendo en una carrera y un labrador que se encuentra sembrando un campo, trabajando en un campo. Y lo primero que Pablo nos dice es que debemos sufrir penalidades juntamente con él como buen soldado. Y tenemos que considerar tres cosas cuando pensamos en esta imagen del soldado que está en guerra. Si Pablo nos está diciendo que somos soldados, quiere decir que nuestra vida es un campo de batalla. Debería ser. Se supone que sea un campo de batalla. Tres cosas acerca de esto. El soldado va a ser exitoso en la batalla si entiende un principio fundamental de la guerra. Mientras más conozcas a tu enemigo, mayor es tu probabilidad de ganar la victoria. Lo primero que tienes que reconocer es que estás en guerra. No estás viviendo en tiempo de paz. Si eres creyente. Si no lo eres, bueno, tal vez sí. Pero si eres creyente, no estás viviendo en tiempo de paz. Segundo lugar, estás peleando la guerra en tres frentes. La Biblia habla de que peleamos, nuestros enemigos son el mundo, la carne y el diablo. Tienes tres enemigos que hacen guerra contra ti y quienes están tratando de ponerte emboscadas, trampas, traspasarte, hacer que fracases en tu compromiso con Cristo. Y en tercer lugar es que lo peor de todo esto es que el diablo tiene la ventaja de la casa. Si estuviéramos peleando en las regiones celestes, fuera otra cosa, pero estamos peleando aquí, donde Él es, dice, el Dios de este mundo. Él es el Dios de este mundo. Es como las águilas en el Valle de la Muerte, ¿verdad? Y perdónenme, dirán esto, wow, ¿cómo un liceísta viene aquí a hacer la relación de las águilas con el diablo?
Pero que es algo característico, ¿verdad?, del estadio. Ustedes mismos fueron los que bautizaron el estadio Cibao como el Valle de la Muerte. Pero no, eso es para que se despierten, ¿verdad? De una vez los aguiluchos hicieron así, de que mencionaron las águilas. Pero esta es la realidad. El diablo tiene la ventaja de la casa. Te está peleando en su terreno. Y esto es algo que tenemos que tenerlo muy pendiente. Necesitamos sufrir penalidades. Y es tan difícil para nosotros relacionarnos con esto. Es como que esto es extraño. Porque vivimos en una cultura de este lado del mundo donde el ser cristiano es algo que aún se ve, bueno, todavía. Puede ser que haya muy pocos de nosotros aquí que haya perdido un trabajo o que le hayan dicho, no, usted no puede estudiar en esta universidad porque usted es evangélico. Puede ser que haya uno, wow, excepcional, increíble. Eso sería algo increíble, encontrar a alguien así aquí. O que haya perdido sus bienes. Es difícil. Pero algo sí nosotros podemos estar seguros. Y yo se lo puedo garantizar. Lleve esto al banco. Mientras más fructífero te vuelvas como cristiano y mientras más el Señor bendiga su obra a través de tu vida, en esta misma medida Satanás, el mundo y la carne van a poner más obstáculos, dificultades y rechazo en tu camino. Va a haber mucho más oposición, se va a ver muchísimo más evidente en tu vida la realidad de esta guerra espiritual. Esto es real. Ahora, si tú no estás viéndolo, esto debe llevarte a mirarte y a preguntarte ¿por qué? Me acuerdo ahora de Eliseo y su siervo Giesi. No sé si se acuerdan de ese pasaje, que su vida estaba siendo amenazada y el siervo de Eliseo se estaba haciendo pipí del miedo. Y Eliseo estaba tranquilo. Y Eliseo le dijo, Señor, déjalo que vea. Abre los ojos. Y sus ojos fueron abiertos y vio las huestes de Dios que estaban allí para defenderlos. Él estaba inconsciente, muchas veces somos nosotros, de la realidad de la guerra espiritual por causa de la encomienda que tenemos de parte del Señor en este mundo. El diablo nos aborrece y tratará de destruirnos. León rugiente, ustedes conocen muy bien este verso. Pero nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de argumentos, de ataques. Toma la armadura de Dios, resiste al diablo y éste huirá de vosotros. Acércate a Dios y Él se acercará a ustedes. El diablo te odia, va a buscar destruirte. Mientras más procures cumplir con tu misión, más va a arreciar su ataque contra tu vida. Esto es así. El mundo te odia porque Él odió a Él. Primero, el orden de estas cosas, donde tú te desenvuelves, donde vive tu vida, donde tú vives tu vida, el mundo te odia. Si el mundo no te odia, es porque dice la palabra, el amor del Padre no está en ti. Te has dejado llevar. Y dice que el mundo ama lo suyo. Juan 15:18 dice, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán a causa de mi nombre. Nuestra lucha es contra la carne, que es el enemigo interior también, que trata de destruirnos y matarnos desde adentro. Considerad aquel que sufrió, en Hebreos se nos dice, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y esto, en primer lugar, es contra
el pecado en tu propia vida. El pecado, lo único que usted y yo podemos hacer con él es matarlo. Matarlo de hambre. No hay otra cosa. No podemos ignorarlo, no podemos hacernos lo loco como que no estuviera allí, porque él, si lo dejamos, nos va a matar. Y el punto aquí es, o el problema principal para nosotros es este, como C.S. Lewis dijo en una ocasión, el verdadero problema no es por qué algunas personas piadosas, humildes y creyentes sufren. El problema es por qué las demás no lo hacen. ¿Por qué las demás no están sufriendo también? Si Pablo está diciendo que esto es integral, que es inseparable a lo que es la experiencia de nuestra vida como soldados de Cristo, como aquellos que llevan a cabo la misión que les fue encomendada. Timoteo le dice, tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, pero también mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple con tu ministerio. Mientras cumples tu misión, tienes que saber que vas a sufrir dificultades. Porque el diablo te odia, porque el mundo te odia, porque tu carne, tu pecado te odia y quiere destruirte. 3 ilustraciones para ampliar un poquito más este mismo concepto de sufrir penalidades. ¿Cómo? ¿Cuál es la actitud? La actitud del soldado. Y Pablo dice, el soldado no se enreda con los negocios de la vida. Y esto es, no se deja distraer. Su atención, el láser de foco, está pendiente a lo que su capitán ordena y dice. Es la actitud del soldado, no es que no vivamos en el mundo, Jesús mismo dice, no lo saques del mundo, yo no te estoy pidiendo que lo saques del mundo, es que los guardes del mal, de que se enreden, de que la vida diaria, y es lo que quiere decir, ¿verdad? Dice los negocios de la vida diaria, las cosas de esta vida que no necesariamente son malas, que esto no te ate y te impida hacer lo que tu Señor te ha llamado a hacer. Ese es el soldado, la actitud del soldado. La actitud del atleta es aquel que no sirve, que no compite de acuerdo a su opinión, a lo que yo pienso. Es uno que compite de acuerdo a el que le da las reglas. Y es la manera en la que nosotros debemos también, ¿verdad?, correr la carrera. Habla de tenacidad y de aquel que está enfocado en la meta y en el objetivo. No es a lo loco. Hay un objetivo, un fin que obtener. 1 Corintios dice, no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal manera que gane. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. En tercer lugar, el labrador. Y este es la tercera ilustración. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Y las principales características de un labrador son su arduo trabajo. Esto no es algo, los tres requieren disciplina, esfuerzo, dedicación, pero el labrador requiere dedicación y paciencia. Qué difícil es desanimarse porque usted dice, wow, estoy cansado de repetirle lo mismo, predicarle, y no veo absolutamente nada.
El labrador siembra, la semilla se oculta, no la vuelve a ver hasta que a su tiempo la semilla rompe y brota la tierra hasta que produce fruto. Tenemos que hacer esto con paciencia, con trabajo arduo y tesonero, pero con paciencia. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no nos cansamos, si no desmayamos, como dice otra versión. Y esto nos lleva a nuestra exhortación final en el verso 7. Y aquí con este verso terminamos. Pablo le dice a Timoteo, considera lo que digo, ten en cuenta, medita en esto que te estoy diciendo, que permite que esto habite y permanezca en tu mente, que no sea algo que pase, es algo que debe permanecer en tu pensamiento. Y ponga su nombre ahí delante si usted quiere de ese verso. Melvin, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento y todo. Y Pablo se lo está diciendo desde el otro lado de ese proceso. Acuérdense, Pablo está allá en la última. Y estas tres ilustraciones que Pablo usa describen, y él le encanta usarla para describir su propia vida y su experiencia. La de la batalla, el soldado en la batalla, la del atleta, la del labrador. Usa otras más, pero fíjense que al final de su vida, Pablo utiliza estas mismas imágenes para hablar acerca de él. Ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 4, verso 6, porque yo estoy ya listo para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, su manifestación. Dios nos está diciendo, tenemos que vivir y vernos haciendo esto mismo. La encomienda es entregarle a otros, preparar a otros lo que nosotros recibimos, para que ellos también sigan multiplicando y compartiendo y la cadena continúe hasta el día en el que el Señor aparezca para pagar a cada uno según sus obras. Mientras este día llega, vamos a poner manos a la obra. Hermanos, que nos veamos haciendo así. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, y con eso les pido que por favor se pongan en pie para que oremos juntos. En Juan capítulo 4, después de haber hablado con la mujer samaritana y de que sus discípulos vinieran y no entendieran lo que él estaba haciendo en este momento, mientras llevaba a cabo la misión que había recibido, esta misma misión que tú y yo recibimos de parte de él la recibió de su Padre. Y Jesús les dijo en el verso 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. De eso se trata todo. No hay nada más importante, no hay nada más relevante, nada resuena en la eternidad. Tiene implicaciones en esta vida, pero también aun cuando partamos, sigue. Jesús le dice, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? No es el tiempo y ojalá que tú no salgas de aquí diciendo, bueno, eso es verdad, pero este no es el tiempo, todavía no estoy listo. No se trata de esto, no se trata de esperar. Jesús le dice, pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna y para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Y es esto, porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los envié a ustedes a segar lo que no han trabajado, otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. El punto aquí es esto, alcen sus ojos y vean. La cosecha está lista. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros
son pocos. Señor, cuéntanos en aquellos que junto contigo están con sus manos puestas en el arado. Señor Jesús, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos salvaste, Señor. Tú nos pusiste, Señor, en un estado de justicia delante de ti por causa de la justicia y de la obra de tu Hijo. Por su salvación, Señor, pero nos dejaste aquí con una misión. No solamente para vivir, para ser, no solamente para crecer y ver, Señor, tu obra en nosotros, sino también que nos has dado una encomienda, una misión de entregar y de alcanzar a otros de la misma manera en la que nosotros fuimos alcanzados. Señor, porque algún día alguien nos habló el Evangelio y tu Espíritu Santo inquietó nuestro corazón y nos sacudió y nos hizo responder por medio de la fe para recibir la gracia que nos salvó en Cristo Jesús. Señor, perdónanos si nosotros no podemos vernos en ningún momento de nuestra vida haciendo esto mismo. Ayúdanos, Señor, a que abramos nuestros ojos, Señor, y que veamos a aquellos que tú has puesto a nuestro alrededor como ese campo que está blanco para la siega. Señor, en nuestros trabajos, nuestros compañeros de trabajo, Señor, en nuestra casa, Señor, nuestros familiares, nuestras familias, Señor, nuestros hijos, nuestros vecinos en nuestra comunidad. Señor, tú nos has puesto allí como sal, como luz. Oh, Señor, ayúdanos. Oh, Señor, desafía a nuestros jóvenes en sus universidades, Señor, en sus grupos de estudio. Señor, que sus bocas no se cierren, sino que aprovechen cada oportunidad que tú les des para proclamar tu evangelio, Señor. Que ellos intencionalmente se ocupen, inviertan tiempo, Señor, en compartir eso que tú les diste, que tú puedas, Señor, darles el privilegio de que ellos se gocen de conducir a alguien a tu salvación, Señor. No hay una cosa que pueda marcar a un creyente más que esto. Verte, Señor, obrando, usándole como un instrumento útil en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Oh Dios, no permitas que el enemigo se lleve esta palabra, Señor. Su intención, Señor, es que nosotros no escuchemos, Señor, que no respondamos, Señor, pero que tu Espíritu Santo nos fortalezca, como Pablo le dijo a Timoteo, como tú nos dices en esta mañana. Encuentra tu fuerza en la gracia que está en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.